La tercera noble verdad es la de la cesación. Las preguntas claves que debemos cuestionarnos en relación a esta son las siguientes. ¿Qué es el nirvana? ¿Qué es moksha o liberación? ¿Qué significa nirodha o cesación? ¿Es realmente posible alcanzar la cesación? Bueno, aceptar la cesación solo porque Buda habló de ella en las escrituras no es razón suficiente. En este sentido, sería de gran utilidad reflexionar sobre lo que señala Aryadeva en los 400 versos sobre la vía media. Según él, cuando nos referimos a la naturaleza última de la realidad, o vacuidad, debemos advertir que la comprensión de ésta no se asienta en la autoridad de las escrituras. Podemos acercarnos a dicha comprensión a través de un análisis crítico y, por consiguiente, a través de la reflexión. Una de las categorías que el budismo atribuye a los fenómenos se nos manifiesta y es susceptible de ser percibida directamente, por lo que no hay necesidad de prueba lógica alguna que justifique su existencia. La segunda categoría quizá no sea tan obvia para nosotros, pero podemos inferir su existencia a través del razonamiento. Ambas categorías son técnicamente conocidas como fenómenos levemente oscuros. La vacuidad pertenece a esta segunda categoría. A la tercera categoría de fenómenos pertenecen los llamados muy oscuros, que se hallan más allá de la percepción directa y la inferencia lógica. Generalmente solo pueden ser reconocidos por la autoridad de las escrituras u otros testimonios. Entonces, dado que podemos inferir la verdad de la vacuidad, debemos aceptar que la liberación también puede ser inferida a través del mismo proceso. Tal como afirma Nagarjuna, la verdadera comprensión de la liberación debe estar sustentada por la comprensión de la vacuidad, ya que aquella no es más que la total eliminación o cesación de falsas ilusiones y del sufrimiento a través de la aprehensión de la vacuidad. El concepto de liberación está, por tanto, íntimamente relacionado con el de vacuidad, y ambos pueden ser inferidos de igual modo. Respecto a esta estrecha relación entre vacuidad y liberación, Maitreya señala 16 tipos de vacuidad. El tema de la liberación como última verdad, y en consecuencia relacionada con la vacuidad, es también abordado ampliamente en los comentarios de Chandrakirti. Así pues, la aceptación budista de la liberación depende del grado de comprensión del concepto de vacuidad. Entonces, vamos a abordar a continuación 4 interpretaciones del no-yo o vacuidad. En el budismo, hablar de vacuidad es referirse a la ausencia de algo o a una forma de negación. De igual modo, la teoría del no-yo también es una forma de negación. Pero, ¿por qué se emplea este tipo de negación categórica? Volvamos a hacer un alto para analizar la cuestión desde nuestra propia experiencia. Imaginemos que siento miedo por algo que sospecho puede amenazarme. Si pienso que puedo estar equivocado, que solo se trata de una mera proyección personal, aunque tal pensamiento atenúe mi temor, no lo hará desaparecer. Sin embargo, si en cambio pienso que solo se trata de una ilusión, que no hay nada fuera de mí, en otras palabras, si mi negación es categórica, mi temor no tardará en desvanecerse. Pero en este caso, ¿qué es lo que realmente está siendo negado? ¿A qué estamos atribuyendo la categoría de vacuidad? Según las escrituras, la vacuidad es la ausencia del objeto negado. En el ejemplo anterior sería el objeto de nuestro temor. Dado que esta explicación no es suficiente,
tendremos que profundizar más en el objeto de la negación. La clave de esta cuestión radica en la comprensión del significado del concepto Atman, yo, en el contexto de la teoría del Anatman, no yo. En función de las distintas interpretaciones filosóficas de la doctrina del Anatman de Buda, habrá notables diferencias a la hora de identificar el objeto de la negación. En los textos budistas, la identidad del Atman como objeto de negación es abordada desde varias perspectivas. Por ejemplo, hay escuelas que identifican el Atman con una sustancia real, con un alma existente en cada uno de nosotros. Así pues, en este contexto, Anatman significará la negación de una realidad sustancial, de un agente autónomo o alma eterna. Otra posible interpretación es la de la escuela Chittamatra, que considera la ignorancia no como la creencia en la realidad sustancial y en la eternidad del alma, sino como la creencia en la realidad del mundo físico. Sus seguidores sostienen que la ignorancia es la creencia errónea en la dualidad mente y materia, por lo que el objeto a negar es precisamente dicha creencia. En tercer lugar, tenemos la comprensión del concepto de vacuidad según la escuela Madhyamaka Svatantrika. Según esta, aunque el ser de las cosas dependa de causas y condiciones, aunque la entidad de las cosas, en tanto que existentes, dependa de nuestra percepción, hay cierta realidad intrínseca en los objetos y los acontecimientos. Lo que esta escuela niega es la afirmación de que los objetos existan independientemente de la percepción, postulado que, por otra parte, define su particular comprensión del concepto de vacuidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la escuela Madhyamaka Prasangika, este no es el verdadero sentido de la doctrina de Buda acerca del Anatman. Según la perspectiva de esta escuela, mientras no abandonemos la concepción de que los objetos y acontecimientos pueden tener cualquier existencia intrínseca, seguiremos considerando las cosas como reales, como si disfrutaran de cierto tipo de entidad independiente. Por consiguiente, los seguidores de esta escuela niegan la existencia intrínseca e identidad de las cosas y los acontecimientos y reivindican que este es el verdadero significado de vacuidad. A pesar de estas diferencias, las cuatro escuelas tienen una preocupación común. Al aplicar la negación sistemática del yo, es necesario garantizar que dicha negación no desafía la realidad del mundo convencional, el de la experiencia. Las cuatro escuelas ponen especial énfasis al sostener que la causalidad y el funcionamiento del karma no deberían ser negados durante el proceso. La aproximación de la escuela Madhyamaka Prasangika respecto a este punto parece la más afortunada porque utiliza una forma de análisis que favorece una rigurosa y completa negación del Atman, al tiempo que garantiza y reafirma tanto el origen dependiente del mundo como el del karma. La escuela media. En un pasaje muy importante del Tratado Fundamental sobre la escuela media, Nagarjuna sostiene: a todo aquello que tiene un origen dependiente le llamo vacuidad, denominación a su vez dependiente. En otras palabras, todo cuanto es originado dependientemente está en última instancia vacío, y todo a lo que nosotros asignamos un nombre dependiente son fenómenos vacíos. El hecho de que los objetos y acontecimientos sean designados dependientemente no implica su inexistencia, sino que son algo más que la mera nada. En este sentido, cuando un individuo es capaz de sintetizar la comprensión del origen dependiente y la comprensión de la vacuidad,
se halla en disposición de seguir la línea de la escuela media, así llamada porque evita las teorías extremas del absolutismo y el nihilismo. En el contexto de la escuela Madhyamaka, la expresión designación dependiente tiene un profundo significado. El adjetivo dependiente implica que los objetos y acontecimientos llegan a ser en dependencia de otros factores, lo que determina que en sí mismos no posean existencia independiente, autónoma o absoluta. Así pues, este primer punto niega cualquier tipo de absolutismo. Por lo que respecta a la palabra designación, su significado implica que los objetos y acontecimientos no se reducen a la mera nada. Implica no su inexistencia, sino todo lo contrario, su existencia. Este segundo punto garantiza a su vez que la realidad del mundo fenoménico no sea negada. Como Buddha Palita, gran maestro indio de entre los siglos III y IV y fundador de la escuela Prasangika Madhyamaka, señala en su comentario acerca de los principios de la escuela media, si las cosas y los acontecimientos tienen una entidad existencial independiente y llegan a ser sin depender de ningún factor, ¿por qué entonces sus respectivas designaciones son dependientes y están interrelacionadas? En relación a este aspecto concreto, incluso los físicos empiezan a tener problemas al postular una idea de realidad acorde con la comprensión cuántica del mundo físico. Es obvio que en tanto que concepto, la realidad es un problema. En mi opinión, el problema estriba en la dificultad de encontrar la esencia de las cosas cuando las consideramos en sí mismas. Sin embargo, si saltamos conceptualmente hasta el otro extremo y afirmamos que todo cuanto existe no es más que pura ilusión y mera proyección de la mente, caeremos en la misma trampa que los defensores de la escuela Chittamatra, es decir, la postura del mentalismo total. Pero si las cosas no poseen realidad intrínseca y no creemos que todo sea una mera proyección de la mente, ¿qué alternativa cabe? ¿Cuál es el término medio? La respuesta de los seguidores de la escuela Madhyamaka es que los objetos y acontecimientos surgen como resultado de muchos factores y que su respectiva existencia convencional proviene de la identidad que asignemos a cada uno de estos elementos. Por lo que se refiere a la exposición de la doctrina budista de la vacuidad en general, en los textos hallamos diversas argumentaciones enfocadas a la comprensión de dicha doctrina. Entre estas, el razonamiento más efectivo es el basado en la comprensión del origen dependiente. En este sentido, los trabajos de Buddha Palita y Chandrakirti son cruciales. A decir verdad, gran parte del conocimiento que tengo en relación con este tema está basado en la exposición del Lama Tsongkhapa, a su vez basada en la lectura que de Nagarjuna hicieron estos dos grandes maestros. Al analizar los principios de la escuela media de Nagarjuna, vemos una relación entre el capítulo 23, que se centra en los 12 eslabones del origen dependiente, y el 18, que aborda la doctrina del Anatman. Este capítulo muestra cómo el apegarse a un principio eterno o a la asunción de un alma sustancialmente real nos ata a una existencia no iluminada. Más adelante señala que negando el principio de Atman y eliminando este apego, podemos alcanzar la liberación. La clave, lo verdaderamente importante en este proceso, es llegar a comprender el concepto de vacuidad. El estudio de los dos capítulos citados se complementa con el 24,
donde Nagarjuna anticipa las posibles objeciones que las escuelas realistas budistas podrían plantear al respecto. El núcleo de estas objeciones se sintetizaría de la siguiente forma. Si no hay realidad intrínseca, si los objetos y acontecimientos no tienen existencia e identidad intrínseca, nada es. Si nada es, las cuatro nobles verdades tampoco son. Si éstas no existen, las tres joyas tampoco, y en consecuencia no puede haber camino alguno que conduzca a la iluminación. Nagarjuna responde a estas objeciones apelando al propio criticismo de los realistas. Si en cambio las cosas existen intrínsecamente, las consecuencias que los realistas atribuyen a la disertación del Gran Maestro podrían aplicarse a los argumentos de aquellos. Es decir, si las cosas son intrínsecamente reales, las cuatro nobles verdades no tendrían aplicación alguna y las causas no podrían producir ningún efecto. Así pues, el mensaje central de este capítulo es demostrar que lo que Nagarjuna entiende por vacuidad no es la pura nada o la mera no existencia. La vacuidad debería ser entendida al hilo de la naturaleza interdependiente de la realidad. Es por virtud de su origen dependiente que las cosas carecen de existencia independiente. Lodrö Gyatso, un maestro tibetano, sintetizó este aspecto en un hermoso verso. Gyatso señala que en este contexto, la vacuidad no significa ausencia de funcionalidad. ¿Qué significa, pues? La vacuidad de la existencia real o absoluta. El origen dependiente no implica realidad o identidad intrínsecas, sino una falsa apariencia, la realidad fenoménica. Así, cuando se aprende el significado tanto de la vacuidad como del origen dependiente, es lícito postular la vacuidad y la apariencia simultáneamente, sin riesgo de caer en una contradicción. Más aún, el mismo maestro añadió que todas las escuelas filosóficas describen su propia posición, evitando el absolutismo radical, al aceptar cierto tipo de vacuidad y soslayando el nihilismo extremo al considerar el nivel de la realidad fenoménica. Gyatso matizó, sin embargo, que sólo cuando se invierte el proceso se logra superar cualquier tipo de inclinación. Esta es, por supuesto, la postura de la escuela Madhyamaka Prasangika. Desde esta perspectiva, el individuo solo podrá liberarse de su apego por lo absoluto a través de la aprehensión del concepto de apariencia, y evitará caer en el nihilismo si comprende el verdadero significado de la vacuidad. Entonces hablemos ahora sobre la escuela Madhyamaka. Como se dijo anteriormente, en la propia escuela Madhyamaka, que literalmente significa el camino medio, y de las cuatro grandes escuelas filosóficas budistas, la escuela Madhyamaka es la más importante. El primero en exponer el contenido de su doctrina, considerada la base del Vajrayana, fue Nagarjuna, y recibe el nombre de escuela media por no sostener ninguna posición radical extrema, en especial el eternalismo y el nihilismo. Entonces hay dos formas de comprender el concepto de vacuidad, y también se subrayó la diferencia entre el punto de vista de la escuela Madhyamaka, Svatantrika, y el de la Madhyamaka Prasangika. La aceptación de esta diferencia procede de los escritos de Baba Viveka, uno de los principales discípulos de Nagarjuna, que somete el budismo de las escuelas realistas a un crítico examen, al tiempo que critica también la lectura que de Nagarjuna hizo Buddhapalita. La posición propia de Baba Viveka surge de estas dos críticas. En esencia mantiene que, a pesar de que los realistas nieguen la existencia absoluta, aceptan cierta forma de realidad intrínseca y objetiva en los objetos y acontecimientos
que los maestros de la escuela Madhyamaka Prasangika, como Chandrakirti, rechazan enteramente. Así pues, aunque Chandrakirti, Buddhapalita y Bhavaviveka fueron todos grandes discípulos de Nagarjuna, hay una diferencia sustancial en sus respectivas maneras de interpretar la filosofía de la vacuidad del maestro. En virtud de esta diferencia, los estudiosos del budismo tibetano distinguen dos divisiones en la escuela Madhyamaka, la Svatantrika y la Prasangika. Estas dos escuelas difieren también en cuanto a su metodología. La Madhyamaka Prasangika pone más énfasis en el estilo reduccionista de razonamiento. Este tipo de argumentación es similar a la reductio ad absurdum, por la que no se pretende afirmar algo, sino mostrar la inconsistencia interna del enunciado inicial de cualquier argumento. Por el contrario, la escuela Madhyamaka Svatantrika tiende a utilizar el razonamiento silogístico para justificar su propia posición. Además de por su metodología, hay una diferencia fundamental entre Bhavaviveka y Chandrakirti en cuanto al modo de percepción sensible del mundo material. Para Bhavaviveka es lícito afirmar que a través de la percepción visual captamos la apariencia de una entidad objetiva, ya que según él, las cosas poseen un grado de objetividad que es proyectado en la percepción. Esta consideración es rechazada totalmente por la escuela Madhyamaka Prasangika de Chandrakirti. Está claro, por tanto, que el punto central de la diferencia entre las dos escuelas Madhyamaka es la aceptación o no aceptación de la idea de esencia o realidad intrínseca de las cosas. Entonces vamos a hablar sobre la aplicación del concepto de vacuidad. La razón por la que comprender el significado del concepto de vacuidad es tan importante estriba en las implicaciones derivadas de éste para interpretar nuestra propia experiencia personal de la vida. Si cuando en nuestro interior emergen emociones intensas, por ejemplo el apego a las cosas o la ira, examinamos la experiencia de esta emoción, advertiremos que en ella subyace la asunción de la existencia de algo objetivo y real, ajeno a nosotros, a lo que estamos ligados y en lo que proyectamos cualidades deseables o no deseables. Según el tipo de cualidades que proyectemos en los objetos o acontecimientos, sentiremos atracción o repulsión hacia estos. Así pues, experimentar emociones intensas implica asumir la existencia de alguna forma de realidad objetiva. Sin embargo, si somos conscientes de que los objetos y acontecimientos no poseen realidad intrínseca alguna, comprenderemos que la aparente realidad e intensidad de las emociones carece de importancia, ya que no se sostienen sobre una base sólida, sino en la errónea comprensión de la realidad. Por otra parte, si el conocimiento que poseemos de la vacuidad no es riguroso, en el sentido de no haber negado con éxito la noción de esencia completamente, nuestra actitud hacia las emociones será ambivalente e incluso podemos creer en la posibilidad de justificarlas. Tras desarrollar cierta comprensión del concepto de vacuidad, aunque sea intelectual, tendremos una nueva perspectiva de los objetos y acontecimientos. Si comparamos esta visión de la realidad con la habitual, advertiremos nuestra generalizada tendencia a proyectar cualidades subjetivas en el mundo. Es más, caeremos en la cuenta de que la mayoría de las emociones intensas nacen al asumir la realidad de algo irreal. Gracias a este ejercicio, podremos alcanzar el sentido experiencial de la diferencia entre cómo percibimos las cosas y cómo son realmente. La conclusión de lo dicho anteriormente
es que las emociones intensas que afligen nuestra mente surgen de un estado de confusión que nos impele a creer en la realidad de las cosas y en su existencia independiente. En definitiva, las emociones y los pensamientos aflictivos carecen de base sólida. No se fundamentan ni en nuestra experiencia ni en la realidad, y tampoco en la razón. A diferencia de las emociones, nuestro conocimiento de la vacuidad de las cosas está válidamente justificado y no solo a través de la razón, sino también de la experiencia. Es más, la comprensión de la vacuidad y el apego a la realidad de las cosas son presupuestos contrarios y que en consecuencia se anulan mutuamente. Puesto que son dos fuerzas opuestas, una justificada y la otra carente de base sólida, cuanto más profundicemos en la comprensión del concepto de vacuidad y mayor sea nuestra interiorización, más débiles serán nuestras emociones. En otras palabras, seremos conscientes de que tanto los pensamientos como las emociones intensas, así como la base de ambos, la ignorancia, pueden debilitarse, mientras que el conocimiento de la vacuidad puede fortalecerse. La liberación. Hemos llegado a un punto en que es concebible aceptar que el poder de la apariencia y la ignorancia puede ser reducido. Sin embargo, la cuestión acerca de si es posible eliminarlas completamente y erradicarlas de nuestra mente todavía no ha sido resuelta. En este sentido, algunos presupuestos del Uttaratantra de Maitreya podrían ser fundamentales. Según este texto, nuestro potencial cognoscitivo es intrínseco a nuestra consciencia e inherente a nuestra mente en tanto que cualidad natural, mientras que todos aquellos factores que afligen la mente no son partes esenciales de ésta. Las aflicciones mentales son totalmente distintas de la naturaleza esencial de la mente y, por consiguiente, adventicias. Así pues, cuando hablamos de alcanzar la sabiduría perfecta de un Buda, no debemos pensar que necesitamos crear en nosotros ciertas cualidades que ya poseemos y adquirirlas a partir de algo ajeno a nosotros, sino todo lo contrario. Debemos considerar la sabiduría perfecta de un Buda como potencia que está siendo actualizada. El envilecimiento de la mente dificulta la expresión natural de este potencial inherente a nuestra consciencia. En realidad, es como si la amplia capacidad cognoscitiva de nuestra mente no pudiera expresarse y desarrollarse totalmente a causa de posibles aflicciones. No obstante, cuando la mente ha aprendido la idea de que su naturaleza esencial es pura luminosidad y mera experiencia, es decir, pura capacidad cognoscitiva, podemos concebir la posibilidad de eliminar esas aflicciones por completo. Resumiendo, en este vídeo hemos analizado si es o no posible alcanzar la liberación. Si aceptamos que dicha liberación es posible, la siguiente cuestión es en qué sentido debe ser entendida. En las Escrituras, la liberación tiene 4 acepciones o características. La primera la describe como la verdadera cesación de las aflicciones. Según la segunda, es la paz verdadera, el estado de absoluta serenidad en que el individuo ha conseguido liberarse por completo de todas las aflicciones mentales. La tercera es sinónimo de satisfacción total porque el individuo la ha alcanzado en grado supremo. Por último, la cuarta describe la liberación como un resurgir decisivo en el sentido de que el individuo ha emergido definitivamente del proceso de existencia no iluminada. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta,
para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.